ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces yo a lo que voy es, escuchen bien. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también, también a la gente les gusta, eh, les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Bueno, me parece interesante, lo que dice Sergio el Kun Agüero, por ser quien es además, ¿no? Un jugador de fútbol de muchísimo prestigio, que además hoy streamea, esto lo cuenta en el marco justamente de un streaming, charlando con sus seguidores en un ida y vuelta. Estamos con Juan Enrique, estamos con Hernán Lecher también, gracias Hernán por estar acá. Placer. Y él dice, bueno, en Inglaterra yo pago el 50% del patrimonio. Digo, vamos a explicar un poco qué es lo que está diciendo el Kun Agüero. Está separando básicamente lo que refiere a, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es un típico impuesto sobre el ingreso, es decir, yo gano determinada plata, tributo sobre ese ingreso. Todos los meses. No, en realidad es un impuesto anual, vos lo pagás acá en la Argentina es con anticipo, bueno, cada país tiene su dinámica, pero en general todos los países tienen lo que se llama el impuesto a las ganancias, que tiene que ver con el flujo de la plata, con lo que él llama ingresos. Y hay otro grupo de impuestos que son de índole patrimonial, que tributan sobre el patrimonio que vos tenés. El caso paradigmático aquí en la Argentina es el impuesto a los bienes personales. Me llama la atención un poco lo que dice, porque cuando uno estudia un poquitito de las cuestiones tributarias, los impuestos patrimoniales son justamente, o cuando las alícuotas de los impuestos patrimoniales son un poco más altas, son por excelencia los, digamos, los sistemas tributarios más distributivos. Es decir, más equitativo, si querés. Con lo cual, eliminar los impuestos al patrimonio le quita progresividad al sistema tributario de un país. No pasa en la Argentina. A ver, acá en la Argentina suele hacerse bastante silencio sobre lo que pasa en otros países. El impuesto a la herencia en Francia es de arriba del 50%. Y es un impuesto típico también patrimonial. Imagínense, vos tributás sobre el patrimonio que heredaste directamente, la traslación de tu patrimonio finalmente. Bueno, con lo cual es bastante llamativo esto que plantea, porque de nuevo, si vos querés ir hacia un sistema más equitativo, deberías trabajar más sobre los impuestos patrimoniales y menos sobre los impuestos que tienen que ver con los ingresos. Sí, yo comparto todo lo que dice Hernán y quiero mandar un aviso. Agustina y Lucila, son mis hijas. No soy yo, ¿eh? ¿Saben por qué le digo que tienen que estudiar? Justamente por esto tienen que estudiar. Yo quise ser futbolista y no pude. El Kun Agüero ahora se ve que se retiró y empieza a mirar un poco los números, ¿no? Empieza a ver dónde paga. Tiene razón lo que dice Hernán. Ahora, claramente esto va en colación o tiene resonancia con lo que dijo Djokovic de la vacuna. No me puedo poner cualquier cosa en el cuerpo. Lo que estudió la gente para la vacuna del COVID, lo que estudiaron los científicos, no podés merecer eso como yo no me merezco la palabra del CUM. Lo que sí, hay mucha teoría en términos de distribución, en términos de impuestos, hay mucho por estudiar. Y a nadie le gusta pagar
impuestos. Que yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos. Ahora, clarísimo es lo que dijo Hernán. Para hacer progresismo, igualdad, que la economía crezca, claramente hay que pagar impuestos. Tiene mucha teoría, muchos estudios, años de estudio. Y los impuestos al patrimonio hay que pagarlos, son los más reducidos, porque el patrimonio no es como dice el CUM. Cuando vos tenés guita en el banco, eso te da rentabilidad. Eso te da ganancias nada más por tener la guita, la rentabilidad, por tener campo, por tener propiedades. Y eso tiene que tributar. Obviamente que hay que pagar también por las ganancias, pero sí, eso tiene mucha historia, tiene mucho estudio y a mí me duele que solamente se tire así nomás porque él se puso a ver sus números, ¿no? Bueno, pero para mí al contrario, para mí es positivo que se hable, porque en Argentina entiendo que incluso se paga menos que en Inglaterra Claro. por el impuesto, ¿no? Al patrimonio. Sí, Él habló de un depende- 50%. Depende del tipo de impuesto. Bueno, él hablaba en realidad A del los impuesto a las ingresos. ganancias. Ah, Sí, ok. De mezclaba hecho, un poquito. Pero está bien la mención, porque de hecho, fíjate, probablemente acá en la Argentina, si vos sumás los impuestos patrimoniales y los impuestos por ingreso a una persona que tiene un ingreso alto, ganancias, probablemente pague menos. Sí, Del no son impuestos 50%. distintos, pero Sí. probablemente pague menos La que el presión fiscal no 50%. llega al 30 en Argentina y en Inglaterra debe estar en el 45. Obviamente que en Argentina se paga menos y se paga más a los impuestos a los consumos acá en Argentina. Haría falta pagar más al patrimonio. Eso es cierto en general, los sistemas tributarios. Llama la atención porque él juega en Europa el fútbol y los sistemas tributarios en Europa tienen esta característica, son mucho más Pagan más los que más tienen. progresivo, claro, porque finalmente la expresión de riqueza del patrimonio es eso, es una expresión de riqueza. Yo tengo acumulado un montón de riqueza. El impuesto sobre ese patrimonio es un mecanismo que permite redistribuir. Esa Claro. es un poco la cuestión. Lo mismo pasa con los ingresos, pero con el patrimonio es evidente. Hay algunos autores, Piketty es quizás el más conocido, que cuestiona justamente los niveles de concentración, porque además en términos macroeconómicos esos niveles de concentración son un problema para el desarrollo de la economía, porque en general son stock de capital que no consumen, que no se gastan y que no hacen mover la rueda de la economía en el Claro. capitalismo clásico, diría. Claro. Hernán, Juan, quédense porque ya volvemos, vamos a seguir hablando de este tema, nos vamos a hacer un corte muy breve y seguimos con Argentina en vivo. Seguimos en Argentina en vivo hablando con Juan Enrique, con Hernán Lecher por este video de El Kun Agüero, donde él, bueno, cuestionó lo que tiene que ver con los impuestos sobre los ingresos y sobre el patrimonio, en este caso los que paga en Inglaterra. Juntos por el Cambio dijo en los últimos días que aprobaría un acuerdo con el fondo solamente si no hay ninguna cláusula en ese acuerdo que aumente los impuestos. Sí, en realidad veníamos diciendo, la presión fiscal en la Argentina representa 30 puntos del PBI, medida en términos internacionales, mucho menos que Brasil y que Chile. Y en términos, no se trata de aumentar o bajar, se trata de hacerlo más progresivo, que pague el que tiene capacidad contributiva, en términos patrimoniales y en términos de ganancia. Creo que ahí ese es el camino, porque eso puede generar igualdad, mejoría en términos económicos, mejor para toda la actividad económica. No se trata de no aumentar los impuestos, si hay que aumentar los impuestos porque alguno fugó capitales, alguno fue responsable de la deuda, creo que hay que aumentar. No creo que el trabajador, un asalariado, tenga que ver con la fuga y el endeudamiento argentino. Creo que sabemos quiénes son los que tienen que ver y eso deberían pagar más. Ahora, Hernán, lo que pasa también es que lo que no se dice, pero que en definitiva es lo que está cristalizado en los impuestos, es una puja política, ¿no? Siempre lo que representan los impuestos es una batalla política que alguien ganó y otro perdió, o, bueno, hubo ahí una discusión. Lo que plantea me parece que es central, sobre todo para la discusión con el fondo hoy. Porque a mí me parece que en este momento lo que hay que discutir es quién paga el costo del acuerdo con el fondo, básicamente de la reducción del déficit. A mí me encantaría que el aporte extraordinario se, digamos, prorrogue 3 años, porque finalmente los que están en ese listado son los que se beneficiaron con la salida en dólares que vino el fondo a garantizar cuando, a mediados de 2018, les garantizó a los fondos que venían a hacer la bicicleta financiera que se fueran de esa forma. Por eso me parece que es trascendente. Y fíjate que es esencialmente una disputa. Ganaron algunos con eso, lo ganaron en forma patrimonial. Bueno, yo se los cobro por la vía del impuesto. Si elimino el impuesto patrimonial, tengo un problema. Recién repasado igual como comentario al margen. La mayoría de los países de Europa tienen impuesto a los patrimonios. Noruega y Suiza, 0,15 del patrimonio. Francia también lo tiene, impuesto al patrimonio inmobiliario. En el caso de España, lo mismo. Bueno, la mayoría de los países tienen impuestos patrimoniales por esto que les decía antes, porque tiene un mecanismo de redistribución
natural de los impuestos patrimoniales. En Argentina se habló de la posibilidad de incorporar el impuesto a la herencia. Entiendo que fue un impuesto quitado por la última dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, en la provincia de Buenos Aires existe, ¿no? Y yo comparto todo lo que dice Hernán. Y mucha gente por ahí, uno escucha, no, porque en Estados Unidos el IVA es el 6%, no, porque en España es el 12% y acá es el 21%. Claro, cuando hay poco impuesto a los consumos es porque hay un alto impuesto al patrimonio para hacer una escala más progresiva. Por eso acá en la República Argentina, los que dicen que hay que bajar el IVA, claro que hay que bajar el IVA. El IVA debería ser el 8%, pero hay que elevar los impuestos a los patrimonios y sobre todo a los que fugaron, como dice Hernán. Yo no quiero decir que todos los taxistas son malos o que todos los colectiveros son malos. La realidad es que cuando uno mira quiénes se beneficiaron, es clarísimo que el que tenía guita apostaba a esa bicicleta financiera y ganó plata. Y entonces debería contribuir más en este momento muy difícil de la Argentina. Es razonable, yo escuchándolo a Juan, es razonable, a ver, porque después estos mismos que cuestionan el impuesto a los patrimonios, no por el CUN en sí en particular, pero en general los que lo cuestionan, dicen, el sistema nuestro es muy regresivo y el IVA lo pagan todos por igual. Es razonable que vos tengas mucha presión sobre el IVA y que lo pague aquel que tiene ingresos de 10 pesos y aquel que tiene ingresos por 1000 y paguen exactamente igual el IVA, o que el sistema tributario recaude más sobre aquellos que, por ejemplo, tienen más ingresos y más patrimonio. Cualquiera en su sano juicio diría esto último, es decir, que paguen los que más tienen, todos queremos eso. Con lo cual no tiene sentido que vos elimines una de esas herramientas que es el impuesto a los patrimonios. Bueno, pero no hay tanta lógica luego en lo que es la aplicación de políticas. Tengamos en cuenta lo que se discute ahora con la segmentación en la tarifa de luz. Sí, pero es como dijo Diego. Diego dio en el clavo. Diego decía, bueno, pero en definitiva es eso la puja ideológica. La puja ideológica es en términos económicos o por pagar menos o por a dónde va dirigido el gasto. En definitiva, pagamos impuestos para mantener un Estado, para tener educación, salud, para que el Estado sea presente en la economía. Después, al que no paga impuestos, va por la calle y dice, pero mirá, esa luz no anda, pero mirá, el colegio está roto. Y bueno, viste, si hay evasión, si hay elusión impositiva, si hay fuga de capitales, ahí está el reflejo del Estado. Bueno, cuando se comparan con países del mundo desarrollado, ahí está la diferencia. Yo creo que, bueno, es una puja ideológica de quienes quieren pagar y quienes no quieren pagar. A nadie le gusta pagar impuestos, eso es clarísimo. Claro, pasa que en esa disputa los que no quieren pagar tienen un poder de fuego muy grande, que no es únicamente vía la política, porque también esas personas que no quieren pagar y que son muy poderosas tienen representantes políticos, pero además de la política tienen otras herramientas, lo cual los pone en una situación de cierta asimetría favorable en lo que es esta disputa política, ¿no? Se llama ilusión y es más, te lo daría en un escalón superior, que también es interesante para mencionar esto, porque el CUN dice en un momento, dice, bueno, hay países en los que se paga más y hay países en los que se paga menos. Casi que el hilo conductor, y medio que se pisó la lengua, según mi impresión, es yo hubiese preferido estar en un país donde se paga menos. En el mundo, este es un debate, se llama dumping fiscal. Un paraíso. Que es el problema de los paraísos fiscales y de los países de baja tributación. Europa tiene un problema gravísimo con eso, básicamente con Países Bajos, en parte con España, que bajan los impuestos para que las empresas se localicen ahí. Y básicamente eso hace percha, perdón el término técnico, pero hace percha la recaudación de los países. O sea, es un problema donde todos los países están planteando esto. Estados Unidos está planteando cómo hace para que tributen, no ya el que gana plata en algún lugar y tiene sede acá, sino el que nació en Estados Unidos. Bien, digo, va un paso más allá porque este problema en serio atraviesa el mundo y se repiten personas, ricos y demás que se ubican en paraísos fiscales, en países de baja tributación, directamente para no pagar ni patrimonio ni ninguna otra cosa. Claro. Y quiero hacer referencia a lo que dijo Diego, ¿no? El tema del poder, ¿no? El poder mediático. Vos escuchás a economistas ortodoxos que dicen, en Argentina hay 200 impuestos que de acá y que de allá, siendo que el país que menos presión fiscal tiene. Y ahora lo hablamos con Hernán fuera del aire. Se está corriendo diciendo que los jubilados, si hubiese estado Mauricio Macri, ganarían 53.000 pesos. Y eso es mentira. En términos mediáticos tienen mucho poder y eso afecta mucho a lo que es la recaudación tributaria. Hernán, Juan, gracias a los dos. Un placer.